Hola, muy buenos días para todos. Queremos saludar a todos los seguidores del diario La Opinión que hoy nos acompañan en esta transmisión en vivo. Hoy estamos con el doctor Hernando Villamizar. Él es un pediatra muy reconocido con más de 40 años de experiencia. Él ha sido presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría, también de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, y en todos estos años de experiencia, pues ha podido ver muchos casos y hoy nos está acompañando aquí para aclarar un poco a todas las personas qué es lo que está pasando con el tema de la influenza, con el tema del H1N1, tan cacareado por estos días, y para que nos aclare un poquito y para que la gente pueda hacer sus preguntas y despejar sus dudas de las diferencias que hay entre la influenza, el resfriado, cuáles son los cuidados que se deben tener. Vamos a estar hablando también un poco del tema de la vacunación y de cuáles son los cuidados y la medicación, digamos, adecuada para tratar todo lo que está pasando. Entonces, doctor Villamizar, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este Facebook Live. Invitamos a todos los que nos siguen en este momento a dejar sus preguntas en los comentarios. Nosotros vamos a tener acá una conversación y más adelante vamos a empezar pues a leer las preguntas de ustedes para que el doctor pueda responderlas. Lo primero que quisiera preguntarle, doctor Villamizar, es que nos aclare un poquito qué es lo que está pasando. Digamos que hay mucha información circulando en la gente de Cúcuta, hay un poco de alarma, también hay que decirlo, por toda esta situación con el H1N1. Entonces, quisiera que empezáramos hablando de eso, qué es lo que está pasando en este momento y que nos explique más adelante un poquito la diferencia entre la influenza y el resfriado o gripa común y un poco las características de cada uno para que la gente pueda empezar a diferenciar. Gracias, Estefanía. Primero antes de empezar a hablar, quiero agradecerte la invitación y porque es muy importante, los temas de la salud no son propiedad de los médicos, los temas de la salud es propiedad de la gente, o sea, quien sufre el problema es de las personas. Así que esto no es un tema médico, esto es un tema de ustedes, de la comunidad. Y en la medida en que realmente logremos tener mucha más información en salud, nosotros podemos pedir mejores servicios de salud, evaluarlo y exigir que nos atiendan bien. Así que muy complacido porque estos temas se deben ventilar en público, deben hacer parte de las noticias importantes sin alarmar, estableciendo cuáles son las realidades para ver qué acciones son las que tenemos que seguir. Lo que estamos viviendo es totalmente esperado. En general, estos virus que afectan el sistema respiratorio, que son múltiples virus, entre ellos los virus de la influenza, pero hay muchos más virus que afectan el aparato o el sistema respiratorio. Entonces producen infección respiratoria aguda. Son muchos. Y en nuestro país, que es un país donde no hay estaciones definidas, tiene 2 picos anuales. Un pico que va en el primer semestre y otro pico que toma el segundo semestre, del cual estamos nosotros de alguna forma viviendo esta temporada donde hay más resfriados y hay algunos casos de influenza. Es muy frecuente confundir las dos cosas porque tienen sintomatología similar, pero son totalmente diferentes. La influenza es una enfermedad grave, no siempre es grave, pero es una enfermedad mucho más severa, con síntomas parecidos a los de un catarro normal, donde hay tos, donde hay fiebre, pero en la influenza es mucho más acentuada la fiebre, mucho más acentuada la tos, hay sensación de ahogo, un malestar intenso, una postración porque hay dolores musculares importantes y dura mucho más tiempo de lo que dura un resfriado común. Entonces tenemos que siempre distinguir entre las dos cosas y no meter todo en el mismo paquete porque podemos sobredimensionar el problema y no establecer las diferencias entre esas dos enfermedades. Claro. Cuando usted dice, doctor, que puede durar mucho más tiempo, ¿es cuánto tiempo? Digamos, hagamos esa diferenciación. La influenza, desde el momento del contagio, ¿cuánto puede durar y cómo es el proceso y cómo se diferencia, digamos, de la gripa o el resfriado común? El resfriado común dura habitualmente 3-5 días, habitualmente. La influenza dura 2 semanas y a veces la sintomatología, como la tos, persiste durante mucho tiempo más.
Esa es una diferencia clara. La otra diferencia es que el resfriado pues, produce catarro, enrojecimiento ocular, malestarcito, alguna sensación de obstrucción nasal por la mucosidad. La influenza hay esta sintomatología en forma acentuada. En el adulto hay mucha más fiebre que no se presenta habitualmente en el resfriado común o en el catarro. En el adulto hay dolor muscular intenso, la gente tiene la sensación de que no se puede levantar de la cama porque está muy maluca y pues se produce tos y una sensación de ahogo por congestión de la vía respiratoria. Entonces, claramente esas son las diferencias. Las cosas cambian un poco cuando hablamos de niños, que es lo que me corresponde a mí, porque a los niños habitualmente sí les da fiebre en los resfriados. Correcto. Porque el niño de alguna forma es un organismo, vamos a llamarlo entre comillas, verde, o sea que está todavía madurando, entonces el niño tiene mucha más fiebre, mucha más tos, aunque tenga un resfriado común. El adulto tiene menos fiebre en los resfriados comunes, pero son claramente muchísimos más los casos que hay de resfriado que los casos que hay de influenza. En ese caso de los niños, puntualmente hablando, entonces, ¿cuál sería, digamos, el consejo para las mamás? Porque si a los niños en el resfriado común también les puede presentar fiebre y tos, digamos, ¿cuál sería como una señal para poder clasificar o tener, digamos, el indicio de, bueno, mi hijo tiene resfriado común o de pronto ya tiene influenza? Yo le digo a las mamás cuando van a la consulta que una de las cosas que claramente diferencia la gravedad de una enfermedad habitual o una enfermedad leve es el estado general del niño. Si el niño cuando le baja la fiebre juega, vuelve a ser más o menos el niño que era siempre, come, no tan bien como antes, uno puede estar tranquilo, sobre todo si sonríe. Los niños tienen la capacidad de no mentir. Entonces los niños, y de expresar lo que ellos sienten totalmente. Entonces, si un niño se sonríe, juega, vuelve otra vez a sus actividades normales cuando baja la fiebre, porque cuando tienen fiebre están muy decaídos, uno puede estar totalmente tranquilo que ni en esto ni en nada hay nada grave. Pero si el niño está postrado todo el tiempo, no levanta cabeza todo el día, deja de comer, deja de recibir líquidos, es bueno acudir a consulta para tratar de discriminar de qué se trata el problema. Perfecto. Los niños entran, digamos, dentro del grupo de población que es más vulnerable, por decirlo de alguna manera, a este tipo de virus. Los niños y quiénes más, ¿cuáles son como los grupos de más cuidado? Entonces, las afecciones respiratorias le dan a todo el mundo, pero hay unos grupos por edad y hay unos grupos por problemas subyacentes que son más vulnerables en general. En primer lugar, los niños, especialmente los recién nacidos. En segundo lugar, los niños, acompañando a ese grupo, los niños menores de 2 años y los adultos mayores de 60 años. También la mujer embarazada tiene mucha mayor vulnerabilidad. Y hay otros grupos de personas con enfermedades subyacentes crónicas, todas las personas con afecciones respiratorias crónicas, los enfisematosos, los fumadores empedernidos que tienen tos repetitiva, los cardiópatas, los diabéticos, las personas con enfermedades que les producen inmunosupresión o inmunocompromiso, cáncer. Entonces, son personas que tienen mucho más riesgo. Entonces ahí vamos ya entrando en un terreno que es el que debemos aclarar ya concretamente con lo que está pasando. En esas personas hay que estar muy vigilantes porque esas personas hay que tratar de identificar cuáles son influenza y cuáles son resfriado común, que también se tiene que cuidar. Mi papá, que es médico, decía una cosa: los viejos nos morimos de 3 Cs, de caídas, de churrias y de catarros. Y es cierto, las personas muy mayores se caen y se fracturan el fémur y se mueren, les da una diarrea y se deshidratan, y les da un catarro y terminan haciendo una neumonía. Los niños se afectan o se infectan más de los virus respiratorios, pero los adultos mayores se agravan más de esos virus respiratorios. Entonces, es muy importante tener en cuenta que hay todos esos grupos poblacionales que se pueden afectar. Perfecto.
yo quiero que toquemos un tema que también creo que es muy importante y es el tema de la vacunación. Para la influenza hay vacuna, para el resfriado común no hay vacuna, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. El resfriado común es producido por una multiplicidad de virus. Entonces, no existe en este momento la posibilidad de vacunar. La influenza, la enfermedad que se llama influenza es producida por los virus de la influenza. Los virus ¿Por qué no hablamos de cuáles son esos virus? Tiene el mismo nombre, ¿no? La influenza se llama la enfermedad y los virus se llaman virus de la influenza. Y aquí sí vamos a entrar en el terreno del H1N1. Perfecto. Entonces, esos virus de la influenza que producen afección respiratoria importante son fundamentalmente de dos tipos, los A y los B. Y esos, a su vez, tienen subtipos. Entonces, la familia o el tipo A tiene distintos miembros de esa familia. Uno, H1, pero H1N1, pero así hay H2N2, H3N3, H4N4, así subtipos que diferencian desde el punto de vista de los estudios de laboratorio. Y los virus B también tienen otros dos subtipos que son se llaman linajes en este caso, que es el linaje Victoria y el linaje Lama-Gata. Así que el HN1 es uno de los serotipos o de los subtipos del tipo A de los virus de la influenza. Lo que debemos realmente es hablar de influenza y conocer de que hay distintos virus. Esos virus sí tienen vacuna. Así que tal vez hoy no estaríamos con tanta alarma si las personas se hubieran vacunado durante la temporada en que hay que vacunarse, que más tarde hablamos de eso. Pero aunque las personas se vacunen, les van a seguir dando catarros y les van a seguir dando gripas. Claro. O resfriados, que es como se debe llamar. Pero la vacuna sí previene, digamos. Eso no lo previene la vacuna, los resfriados comunes, No, pero sí la influenza. Sí. Y ahí viene una confusión y por qué muchas personas, yo sé como ustedes, no se vacunan. Dicen, yo, ¿para qué me vacuno si me va a dar de todas maneras? Porque la vacuna no es para el resfriado común. Y lo que más da son resfriados comunes. Entonces, yo no me vacuno porque igual me va a dar gripa, o resfriado común. Sí, porque no se vacunó contra la gripa o el resfriado común, se vacunó contra el virus de la influenza. Y ese virus, esa vacuna contra los virus de la influenza A, B, tiene una posibilidad también de protección bastante alta. Así que vale la pena vacunarse. No es 100%, pero es muy alta, sobre todo si usted hace parte de esos grupos de riesgo. Es importante vacunarse. ¿Y cuál es el momento adecuado para vacunarse? Entonces, como aquí hay nosotros, en los países con estaciones claramente definidas, en los países nórdicos, por ejemplo, en los países de Europa, en Estados Unidos, está muy claramente definida la estación de verano, otoño, primavera e invierno. Entonces, se vacuna en una estación que precede el invierno, que es cuando hay más el pico. Nosotros quedamos en la mitad. Habitualmente estos países tienen los problemas del desarrollo y arrastran los del subdesarrollo. Entonces nosotros, que somos un país tropical que nos quedamos en la mitad, nos vacunamos de acuerdo a la estación invernal del hemisferio sur, pero yo no voy a enredar ahí las cosas. Pero el comportamiento últimamente en estos países que están en el trópico es un poco errático. Entonces no está claramente definida. Antes la estación de lluvias estaba claramente definida en abril, ¿no? Por eso hay un refrán popular que dice, en abril aguas mil. Sí, pero ahora aquí hay otra temporada. Está claramente identificado en Colombia que hay mayores afecciones respiratorias por virus de todos los tipos en el primer semestre y a finales de año. Pero podemos decir que aquí todo el año podemos tener distintos virus, entre ellos los de la influenza, afectando las vías respiratorias y afectando a las personas en todo el año. Así que hay que vacunarse para que esté todo el año protegido. Pero, ¿cuándo viene la vacuna? La vacuna más o menos está saliendo en abril o mayo de cada año. Y ahí empieza la temporada. Entonces, cuando a usted le dicen, vacúnese cada año, se vacuna cada año de abril a abril. No cada año calendario, sino es cada año por temporada. Empezando abril, digamos. Y termina en abril. Si usted se vacunó en noviembre,
se tiene que volver a vacunar en abril. O sea que todas esas personas, digamos que en este momento están escuchando pues toda esta información y que quieran, digamos, pues decir, bueno, yo quiero prevenir en este momento y me voy a vacunar, también es una opción vacunarse ahorita, pero entonces esas personas tendrían que volver a vacunarse en abril. Ese es un punto importantísimo, porque como yo voy a vacunar ahora y la vacuna me van a decir, eso es cada año, entonces yo me voy a volver a vacunar en noviembre o en diciembre del año entrante. Ese es un error. Tienen que volverse a vacunar en abril o mayo porque empieza la temporada y los virus mutan. ¿Por qué se hace vacunación cada año? Porque hay una mutación de esos virus y se incorporan distintos virus, cambian los virus y la Organización Mundial de la Salud identifica esos cambios, envía la información a los laboratorios, generan las vacunas modificadas para incidir sobre los virus que van a dar con mayor frecuencia cada año. Entonces, de abril a abril hay que vacunarse. Se vacuna ahorita. Ahora hay cierta alarma, entonces, bueno, seguramente usted va a vacunarse, ya casi no hay vacuna, pero no hay vacuna por la razón de la que estamos hablando, porque la temporada ya se está acabando. Entonces, ya existe poca. Seguramente el ministerio tiene unos remanentes importantes. Las autoridades de salud de Colombia y en lo que tiene que ver con vacunación son tremendamente serios, son ejemplares. En Latinoamérica, si hay algo de los cuales nos podemos sentir orgullosos los colombianos, es de los programas de vacunación y de las coberturas. Aquí nosotros que somos de Cúcuta, podemos decir cómo el problema de Venezuela, que ha sido enorme en otro punto, se ha logrado controlar desde el punto de vista de salud y de vacunación. Es impresionante. Así que eso hay que hacer caso a lo que digan las autoridades de salud. Y volverse a vacunar ahora, si hay vacuna con las que ellos aporten, y volverse a vacunar en abril, porque deben estar cubiertos todo el año entrante. Tengo dos preguntas sobre el tema de la vacuna que creo que son importantes. Uno, hay mucha gente que dice, yo no me vacuno porque entonces me va a dar más duro el virus. Sí. Ese es un punto. Sí. Y el otro es, si la gente ya está enferma, ¿vacunarse sirve? Sí, muy bien. Entonces, el punto no le va a dar más, no le va a dar. O sea, la vacuna no le va a producir la enfermedad. Pasa algo. Lo que pasa es que cuando usted se vacuna, posiblemente ya estaba incubando alguna enfermedad respiratoria. Entonces, obviamente, piensa que la culpa es de la vacuna. De otro lado, la vacuna produce alguna sintomatología como reacción secundaria, leve. Entonces usted se siente maluco y se le hincha el sitio donde le pusieron la vacuna y siente algún malestar y dice, eso fue por la vacuna. Y la tercera cosa que pasa es, yo para qué me vacuno si me toman a mí va a dar gripa, mira, ahí estoy resfriado. Está resfriado, no tiene influenza, que es distinto, como hemos dicho, está resfriado. Y a veces los resfriados dan un poquito más duro en unas personas que en otras, pero usted no le da por la vacuna ni influenza ni le da resfriado. Aquí tenemos un usuario, Armando González, que nos está preguntando, ¿el sistema de salud está en la obligación de vacunar para la influenza? El sistema de salud tiene identificado unos grupos de riesgo y de acuerdo a esos grupos de riesgo que están identificados y, vuelvo a repetir, recomendados por las organizaciones mundiales de salud, establece cuáles son sus prioridades. Supongo yo que el ministerio quisiera vacunar a todo el mundo. Es imposible llegar con una cobertura a nivel público para todas las personas. Es imposible. Eso prácticamente no lo hace casi ningún país del mundo, no Colombia, no los países subdesarrollados. Entonces, identifica quiénes tienen riesgos. Claramente, menores de 2 años, mayores de 60 años y mujeres embarazadas. Y en este momento ya está por disposición reglamentada que las personas con enfermedades crónicas deben ser vacunadas sin ningún costo con una recomendación que viene de la EPS o con una orden de la EPS. ¿Quiénes son esos? Los diabéticos, los que tienen enfermedad respiratoria crónica, los que tienen cardiopatías crónicas y con afección crónica, y la mujer embarazada, ya lo hablamos,
y también personas con enfermedades que los inmunocomprometan, personas con cáncer y todo, deben estar, porque son grupos mucho más vulnerables y obviamente son de riesgo de morir. Entonces, si su hijo tiene menos de 2 años, llévelo a vacunar a las autoridades de salud pública. Si tiene más de 60 años, también tiene derecho, o si está embarazada después del segundo trimestre del embarazo, o sea, después de dejar pasar los primeros 3 meses, después ya se puede vacunar. Y esa cobertura es adecuada y debe responder. Perfecto. Aquí otro usuario, Carlos Gómez, nos está preguntando, ¿puedo vacunarme ahora que pienso viajar a un país con estación de invierno? Sí, ese es un tema. Las vacunas tienen, la vacuna de la influenza tiene algunos virus cruzados con los que dan en el hemisferio norte, que no sé, supongo yo que es donde va a viajar, porque es donde hay invierno actualmente. Sí se puede vacunar, la respuesta es sí se puede vacunar. Ya la temporada, allá están en plena temporada, porque es invierno, se han debido vacunar allá las personas en otoño, o sea, en octubre, agosto, septiembre, octubre, ahí sale más o menos la vacuna, pero tiene alguna inmunidad con esto. Ahora, sí, en países de Europa, la seguridad social lo puede vacunar. En países como Estados Unidos, usted puede comprar la vacuna en una farmacia y se la ponen a un adulto. No es muy costosa. A ver si yo le entendí bien. Usted estaba explicando que la vacuna, digamos, va de abril a abril, ¿cierto? Sí. Y eso tiene una explicación, y es que cada año se incluyen, o la vacuna varía de acuerdo a los virus o a las cepas. Bueno, no sé Sí, cómo será. sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, esa es la explicación por la cual, digamos, si yo me vacuno ahorita, a mí me va a quedar, digamos, voy a quedar inmunizada con esas cepas o virus que están incluidos dentro de esa vacuna. De acuerdo. Pero cuando en abril del año entrante salga otra vacuna, probablemente incluya algunas cosas nuevas. Probablemente no, seguro. Va a incluir los virus que van a afectar en el 2020 y estos son los que están afectando en el 2019. Ok, sí. Perfecto. Pero el H1N1, pensaría uno que siempre ha tenido como, o en los últimos años o en la última década ha tenido una afectación importante, porque hemos estado hablando mucho en los últimos años de este virus. ¿Eso es así? Sí, yo creo que la gente está preguntando, pues están hablando de influenza, no están hablando tanto de H1N1. Correcto. Es que el H1N1 es uno de los subtipos de los virus de la influenza. Ni siquiera es el más frecuente en Colombia. Pero en el caso de Cúcuta sí, podríamos decir. Las autoridades sanitarias son las que tendrán que decir si es lo que está dando en este momento más. Pero tampoco, o sea, es importante y grave. Todos esos virus de influenza del tipo A son importantes y son graves más allá del H1N1. O sea, hay historia más allá del H1N1. ¿Qué pasó con el H1N1? Que tiene buena prensa, si podríamos decir, o mala prensa, como uno lo quiera decir. O sea, tuvo una prensa... Tiene mucha visibilidad. Tiene mucha visibilidad, porque en el 2009, hace 10 años, hubo una epidemia importante en los Estados Unidos, que se relacionó con los cerdos que tienen un virus similar al virus H1N1, entonces se llamó la gripa porcina. Ajá. Y eso tuvo una enorme visibilidad porque era Estados Unidos. Imaginémonos lo que significó esa noticia. Hubo realmente mucha afectación, lo que incidió eso en el sistema de salud americano. Entonces y de allí cogió, vuelvo a repetir, buena prensa. Pero hay muchos virus más que el H1N1. Los virus de la influenza, la vacunación incorpora la vacunación contra el H1N1. A las personas que nos vacunamos en abril. No hay problema, están cubiertos con H1N1. Ahora, yo ni siquiera sé realmente, vuelvo a repetir, las autoridades sanitarias lo dirán, porque esas son las responsables y las que tienen todas las estadísticas para dar una opinión asertiva sobre la situación. Posiblemente estamos en este momento, como estamos en uno de los picos, estamos con los números esperados cada año de enfermedad por virus de la influenza, de los cuales unos de ellos son el H1N1. Pero además de eso, estamos en temporada de resfriados.
Entonces metemos todo en el mismo paquete, obviamente. Entonces, todo el mundo está metido en el mismo paquete, alarma. todo el mundo está... Desde luego que hay que estar atentos, hay que estar pendientes, reitero, sobre todo estos grupos de enorme riesgo, que son más vulnerables. Pero la alerta epidemiológica o de salud pública solamente tienen autoridad para manifestarla los servicios de salud y el ministerio, porque ellos tienen la información. Mientras tanto, yo pienso que prender alarmas, ofrecer panaceas sobre esta cosa es irresponsable. Hablemos un poco de eso. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para la influenza y para el H1N1? Bueno, entonces, esta es otra pregunta casual, porque ustedes, todos los que me están oyendo, seguramente dicen, yo sí ya no tengo problema, yo ya me puse inyección y ya no me dio. Las enfermedades virales no se curan con antibióticos. Cuando usted se puso una inyección y ya le pasó, seguramente lo que tenía era un resfriado y ya le iba a pasar a los 2 o 3 días. Entonces, póngase lo que se ponga, se iba a mejorar. La influenza tampoco requiere en sus estadios iniciales antibióticos, para nada. Es más, mucha influenza va a pasarse en la casa con una buena hidratación, obviamente con acetaminofén, obviamente con mucha maluquera, pero no van a llegar al hospital, no van a llegar a cuidado intensivo y tampoco van a llegar a morirse. Sí van a llegar y puede pasar en algunas personas y especialmente en esos grupos vulnerables o en personas que están hospitalizadas en unidades de cuidado intensivo, que están mucho más, entre comillas, débiles. Esas personas, como les aparecen complicaciones sobre el proceso viral, posiblemente necesitan antibióticos. Pero de ahí no puede uno sacar la conclusión de que toda persona que tenga una influenza o que tenga un catarro o un resfriado va a terminar mejorándose con antibióticos. Y eso parece que es una cosa, bueno, dirá uno, ese es un problema mío, yo me mando a inyectar y eso me cuesta, no sé, ¿cuánto vale una inyección? 20,000 pesos, 30,000 pesos, y ya lo solucioné. Si usted toma antibióticos, usted está perjudicándose usted mismo, a su familia y a los que viven en una comunidad, porque las enfermedades posteriores las bacterias se vuelven resistentes a ese antibiótico. Entonces hay resistencia cruzada y cuando usted va a tener una enfermedad que ya requiere antibióticos, posiblemente no le van a servir los antibióticos habituales y va a ser mucho más grave el proceso. Bueno, esa es una recomendación muy importante porque muchas de las personas que están conectadas nos están preguntando eso. María Elena Zanabria, por ejemplo, dice ¿qué tomar con el virus H1N1 si cuando nos dio chikungunya solo mandaban acetaminofén? Entonces la recomendación es clara, no tomar antibióticos inicialmente, digamos, a menos de que se lo recomiende el médico después de una evaluación, y simplemente tener esos cuidados iniciales de hidratarse muy bien, acetaminofén y bueno, talante para aguantar la maluquera. De acuerdo, y el antibiótico solamente lo va a formular el médico. Y reitero, si él considera que tiene ya unas complicaciones que están sumadas a este virus. ¿Y qué hay que hacer? O sea, pues sí, tomar muchos líquidos, reposo, hidratación. Algunos faltaron al trabajo, ¿no? También. Tenemos varias mamás que nos están preguntando. Una, por ejemplo, nos dice que tiene un bebé de 5 meses, que si la recomendación es vacunarlo ahora. En ese caso, su recomendación, doctor, ¿cuál es? ¿Hacerlo ahora o hacerlo en abril? ¿O cuál es la indicación? Sí, hacerlo en abril porque la vacunación, es más, si tiene 5 meses, la vacunación está autorizada a partir del 6º mes. Ah, perfecto. Pero fíjese, esta pregunta es importante por una cosa. Si usted se vacuna durante el embarazo, el bebé está protegido los 6 primeros meses de la vida contra el virus de la influenza. Entonces, cuando la mamá se vacuna y está embarazada, protege al bebé que va a nacer. No solamente contra influenza, sino contra tosferina, que también están poniendo habitualmente durante el curso de la gestación. La vacunación es la medicina más importante que hay, la prevención y la vacunación. Un doctor célebre, que era el doctor Mayo, que es uno de los fundadores de la Clínica Mayo, que es una institución en Estados Unidos, el primer hospital americano, decía que el ideal del médico, el ideal de la medicina es que no necesitemos los médicos. O sea, realmente el médico empieza a trabajar y actuar
para ser acompañante, para dar asesorías, para ayudar en el proceso educativo, pero lo que es más importante es la acción del paciente previniendo lo que le puede pasar y obviamente las acciones sociales que tiene que adelantar un Estado para que no haya factores, entre ellos la pobreza y la falta de recursos básicos para que haya buena salud en la población general. Doctor, dos preguntas también de la gente que nos está siguiendo antes de que continuemos. Daniela Duarte pregunta, soy hipoglucémica y tengo un soplo en el corazón, ¿me puedo vacunar? Tiene que consultarlo con su médico. Poderse vacunar, se puede vacunar, no hay ningún problema, ningún problema. Si está cubierta por el sistema de salud, en la EPS le dicen eso. Pero si tiene un soplo y ese soplo se llama inocente, o sea, no produce enfermedad cardíaca, sino hace parte de una sintomatología sin repercusiones, usted no es una enferma del corazón, usted tiene una sintomatología que habrá que analizar obviamente con su médico y definir qué tipo de es, pero qué tipo de esta es o qué gravedad tiene, pero sí se puede vacunar sin ningún problema. Ese es otro tema. ¿Uno se puede vacunar con gripa? Sí, se puede vacunar con gripa, se debe vacunar con gripe, con resfriado. La razón para la cual no vacunarse casi ya hay muy pocas, simplemente pues que si está muy enfermo, pues seguramente no se va a vacunar. Hay algunas consideraciones que hay que hacer en las personas inmunocomprometidas, pero uno si tiene gripa, si tiene diarrea, se puede vacunar. Perfecto. Jimena Velázquez nos pregunta, ¿el chikungunya y el Zika se relacionan con la influenza? No, para nada. Son totalmente diferentes. Se relacionan que son enfermedades virales, pero son enfermedades independientes. Perfecto. Bueno, yo creo que tenemos que entrar ya pues, para ir finalizando al tema más importante y es cuáles son los cuidados que todos los cucuteños debemos tener para evitar contagiarnos. Bueno, primero vamos a esperar qué dicen las autoridades sanitarias. Creo que ya hay algunos pronunciamientos. A ver si realmente estamos viviendo un brote importante o estamos en los números esperados habitualmente. Yo diría que la primera recomendación es que no volvamos esto otra vez al año entrante a volver a hacer de esto una alarma, no me refiero sino a no vacunarnos y el año entrante estar en la misma cosa porque ya pasó hace un año, ¿no? Del mismo tema, hace un año estábamos en esto porque creo que se murió un médico, incluso intensivista. Sí, así es. Y la gente se olvidó y volvemos otra vez a este año. Pienso yo que estamos en uno de los picos esperados anuales de virus que afectan las vías respiratorias, los que producen resfriado común y algunos que producen influenza, entre ellos el H1N1, que no es el más frecuente. El más frecuente es el H2N4, otro tipo de la familia. Entonces, lo primero que hay que hacer es pensar en vacunarse. Si usted se vacuna hoy, se tiene que volver a vacunar en abril. Y si usted te vacuna hoy, o estos días, cuando las autoridades de salud suministran la vacuna, debe saber que usted no está protegido sino hasta dentro de 10 días. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Me voy a morir? No va a pasar absolutamente nada. Vuelvo a repetir, si es una de las personas que está dentro de esos grupos de riesgo, menores de 2 años, embarazadas, mayores de 60 años, pues esté más pendiente y acuda pronto al médico o tiene una enfermedad subyacente. No, pero haga algo que es importante hacerlo hoy y que es importante hacerlo siempre, sea influenza o sea resfriado, o tenga tos, que es no visite a los niños pequeños, especialmente a los bebés. Si hay alguien en la familia que tiene un bebé y hay personas con resfriado, no vaya a visitarlos. Siempre que lo haga usted, porque tiene que trabajar con el niño, tiene que atenderlo y todo, lávese las manos, córtese las uñas, cepíllese una vez al día las uñas, por lo menos, se lava las manos y usa gel antibacterial. Use tapabocas. Y cuando tosa o estornude, por favor, hágalo sobre el pliegue del codo y no sobre las manos, porque con las manos, ¿qué hacemos? Saludamos a más gente. Y en este momento yo creo que, aunque estamos en Navidad, no es época de besos en este caso, de saludar con beso e incluso de saludar con la mano. No por el H1N1, eso siempre hay que hacerlo, siempre.
durante todo el año, así no haya H1N1, ni haya alarmas, ni haya influenza, ni haya más de lo esperado, así haya solamente un catarro. Eso yo creo que es muy importante, y eso sí lo podemos hacer y está a las manos gratis, ¿no? ¿No? Claro. Todo el mundo lo debe hacer, Son lo puede hacer. Son cosas muy básicas que no cuestan. Pero reitero, hoy, en diciembre, en enero y todo el año, si usted está resfriado, yo vuelvo a insistir en la parte pediátrica. A los niños, sobre todo a los bebés, así uno tenga la mejor intención en ese saludo, no hay que cogerle los cachetes con las manos, no hay que darle besos en la cara, ¿sí? Y si está resfriado, pues no vaya a la visita o se queda en la sala, la atiende en la sala, pero no esté con el bebé porque ellos sí son mucho más vulnerables. Y una enfermedad en un bebé, pues todas las mamás que me están oyendo, Estefanía lo sabe como mamá, ¿sí? Está enfermo un bebé, está enfermo toda la familia, pues está enfermo el bebé, está enfermo la mamá, que no pudo dormir porque el niño, está enfermo el papá, la tía, la abuela. Entonces ya es un círculo que se amplía, y aunque afortunadamente los bebés no se complican tanto, pero sí se pueden hospitalizar, como los adultos mayores, sí producen un gran deterioro de donde se está moviendo la familia, así, alrededor de él. Así que no los visiten, no los besen, no los abracen en ese momento. Llegará el momento, y si les dan un beso después se lo dan en los pies. Pero lávense las manos, es fundamental lavarse las manos. El contagio a través de la saliva, del estornudo. Los virus respiratorios, todos los virus respiratorios, incluyendo los virus de la influenza, se contagian a través del aire, a través de las manos, ¿sí? Y de algunos utensilios. Los cubiertos, que se llaman los fomites. Celular. Lavar el celular, por poner un ejemplo, que es, pues todos andamos con el celular en la mano, ¿sí? Y lo cogemos en múltiples ocasiones en que hemos cogido, voy a poner un ejemplo de todos los días, la manilla del carrito del supermercado. ¿Cuántas personas han puesto la mano en esa? No es para dar como Michael Jackson uno con guantes tampoco, pero uno... Pero con el antibacterial sí. Ni con el antibacterial dándole allá eso. Pero sí trate de lavarse las manos con frecuencia, de usar gel antibacterial, eso sí debe cargarlo. Ojalá todo el mundo en su cartera o en su bolsillo, y especialmente cuando vaya a manipular bebés o cuando conviva con grupos de riesgo como los que estamos comentando. Perfecto. Doctor Villamizar, acá nos pregunta Sandra Figueroa, ¿un paciente se puede salvar si se detecta a tiempo el virus? Sí, la mayoría de influencias se salvan, la mayoría, o sea, la influenza no se va a morir uno, no va a empezar ahorita H1N1, yo ayer le decía a Estefanía, como salimos a la calle, ¡pum!, y empieza a caer la gente como moscas, eso no va a pasar ahorita, no va a pasar. De pronto hay ese mito, ¿no? De sí, que es un claro, tema, pues, eso no va a pasar. Se va a morir si le da. No. La mayoría de los pacientes que tienen influenza están en la casa, postrados, dejan de ir a trabajar, están muy malucos y dicen, estoy enfermo, estoy en la olla, pero esa es la inmensa mayoría. Se complican y gravemente esas personas de riesgo. Eso sí, mucho cuidado con esas personas mayores de 60 años o con enfermedades crónicas anteriores. Lo mismo es el dengue, pero ahorita no voy a hablar del dengue. La mayoría de los dengues pasan también igual con el acetaminofén. Hay dengues hemorrágicos, claro, y se puede morir la dengue hemorrágico, claro. De dengue, claro que sí, se muere, de hecho. Pero bueno, yo no quiero entrar en ese tema ahorita, pero la mayoría de las enfermedades, afortunadamente, de este tipo, incluyendo el H1, la influenza por virus del H1N1, se salvan y no van a tener mayor problema fuera de la incomodidad tremenda y de la necesidad de asistir donde el médico. Siempre y cuando, reitero, no sean ustedes los grupos de riesgo, parte de esos grupos de riesgo. Tenemos mucha gente que nos está preguntando actualmente dónde ponen vacunas y qué clínicas las ofrecen. Yo creo que esa información podemos de pronto pues entregarla más adelante. Sí, pienso que hay que hablar con la Secretaría de Salud. Yo creo que el Ministerio todavía tiene existencias importantes de vacunas y seguramente va a poner la vacuna. Sí, que estemos en pánico porque no nos podemos desbordar, reitero. Las autoridades sanitarias nos van a decir qué hay que hacer. Yo estoy seguro que lo van a decir y lo van a decir bien. Es gente responsable y gente que
que tiene la capacidad de reaccionar ante cualquier contingencia como esta. Yo pienso y creo que estamos en una temporada donde estamos en lo habitual. Esa es mi idea, pero no lo puedo asegurar y ya lo dirán que estamos viviendo. Y si hay esto, se van a poder vacunar. Se van a poder vacunar, el ministerio debe tener vacunas. Ya a nivel privado hay muy poquitas vacunas porque se estaba agotando la temporada y ya dejan de producir los laboratorios de vacunas porque van a cambiar de cepas. Perfecto. Bueno, doctor Hernando Villamizar, pues quiero agradecerle su tiempo y agradecerle a todos los usuarios que estuvieron escuchándonos en esta transmisión, conectados y haciendo sus preguntas. Esperamos que esta información que hemos dado acá haya sido de utilidad para hacer claridad sobre realmente lo que está pasando en Cúcuta, muy importante sobre hacer la diferenciación entre la influenza y el H1N1 y el catarro o el resfriado común. Y tener en cuenta eso que usted mencionaba, pues no hay razones tampoco para alarmarse, simplemente pues que la gente tenga un poquito de paciencia, saber cuáles son los cuidados que debe tener y en dado caso, pues sí, también acudir al médico. Sí, es importante, no se autoformule, no, medicina no es de genio ni tampoco es tan complicada, pero tampoco le da a todo el mundo la capacidad de autoformularse, inyectarse, ponerse antibióticos. No, vaya donde el médico, especialmente si tiene niños chiquitos y si usted es una persona mayor de 60 años y se siente bastante maluco. Es importante ir donde el médico. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Y gracias. Doctor Villamizar. Muy amable, gracias, Estefanía. Gracias a todos ustedes.